Hola, en este video contestamos proyectos escolares sexto grados. El proyecto se llama Juguemos a la Mesa. Iniciamos. Juguemos a la mesa. En este proyecto podrás acercarte a la lectura y escritura de textos argumentativos. Además, identificarás, reflexionarás y registrarás las opiniones de otros estudiantes de la escuela, lo cual te permitirá compartir puntos de vista a través de una mesa de diálogo. Preparación. Identificamos. 1. De manera colectiva, siendo solidarios, lean el siguiente texto y al finalizar compartan sus comentarios. Iniciamos entonces con el texto. Los estudiantes del maestro Juan están organizando un evento deportivo, pero pasó una situación que generó un debate. En su escuela, no se permite la participación mixta en las retas deportivas. Para ello, comparten su opinión acerca de la importancia de organizar juegos deportivos en los que participen todos integrándose sin importar su género. Mientras intentan tomar una decisión, algunos relatan experiencias y expresan su inconformidad. Entonces, de acuerdo a lo que leímos en esta lectura, aparece un debate debido a que no hay un acuerdo y comienzan a decir que si es permitido que se formen equipos tanto de hombres y mujeres o si deben seguir con equipos de solo hombres y equipos de solo mujeres. Veamos el punto número 2. 2. De manera individual, pero sin olvidar al otro, con base en el texto anterior, responde las siguientes preguntas. A. ¿Qué juegos comparten las niñas en el recreo y qué juegos comparten los niños? Aquí tú vas a analizar sobre qué juegos generalmente las niñas juegan estando solos y qué juegos realizan los niños cuando están en el recreo, los niños hombres, varones. Estas serían las respuestas de acuerdo a lo que sucede en mi escuela. Las niñas participan en juegos tales como el juego del resorte, las escondidas, el juegos de mesa, etc. O sea, juegan Los niños participan en juegos tales como el juego del voleibol, las escondidas, el juego de policías y ladrones y varios juegos de mesa, etc. Entonces vemos que las niñas participan en mi escuela en estos juegos de brincar al resorte, las escondidas y traen juegos de mesa. En cambio los hombres juegan bastante voleibol, las escondidas, juegos de policías y ladrones, también juegan el fútbol, el juego de fútbol americano, etc. Inciso B. B. ¿Cuáles son los juegos en los que participan niñas y niños? ¿Qué problema se presenta? Estos serían los juegos que participan las niñas y los niños en conjunto. Juegos que pueden participar niños y niñas pueden ser el juego de policías y ladrones, el juego de las escondidas, juegos de voleibol, juegos de mesa, el juego del resorte, saltar la cuerda. Es decir, en cualquier juego puede participar niños y niñas. Ahora, ¿qué problemas se presentan cuando están jugando? Los problemas que se presentan es que no se ponen de acuerdo en algunas reglas, o quiénes serán los participantes en cada equipo, o que algunos niños o niñas hacen trampa. Entre otros problemas que surgen son que unos niños, hombres, varones, comentan que dicen que las niñas no pueden correr a la misma velocidad que los hombres y que por eso pierden. O que algunas niñas comentan que los niños son muy bruscos y piensan que deben de tratarlos con la misma dureza que entre los hombres se llevan. Entonces sí hay problemas. Escribe tu respuesta de acuerdo a lo que tú veas en tu salón, en tu escuela. 3. En asamblea y de manera respetuosa, compartan sus respuestas y dialoguen a partir de su postura, a favor o en contra, de organizar una contienda deportiva en la que participen niñas y niños. Entonces, aquí ustedes van en el grupo, pero si te lo dejan de tarea, haz equipo con los familiares de tu casa y de manera respetuosa van a dialogar, platicar sobre estas posturas, ya sea a favor o estas posturas en contra, de organizar una contienda deportiva en las que participen las niñas y en los niños. Este sería lo que analizamos en mi familia. Mi postura sería que todos deben participar para realizar las diversas actividades de juegos a la hora del recreo si es que así lo deciden, tanto las niñas como los niños. Después de que
hayas contestado eso, te vas a recuperamos. Recuperamos. 1. Reflexionen en comunidades acerca de la situación del grupo del maestro Juan. A. ¿Cuándo se han encontrado con situaciones polémicas dentro de la escuela? Entonces, aquí ustedes van a escribir, si es que te lo dejan de tarea, sobre esas situaciones que pueden o que causan polémica y que sucede dentro de su escuela. Yo te voy a mencionar algunas. Nos encontramos en situaciones polémicas, cuando no podemos ponernos de acuerdo, y surgen grupos que se encuentran disconformes. Ejemplos: cuando tenemos que elegir qué bailable queremos hacer para el Día de las Madres, cuando el maestro de deportes nos dice que seleccionemos una canción para realizar un cuadro de baile deportivo, cuando no nos ponemos de acuerdo en qué vamos a comer en algunas festividades. Entonces, aquí te menciono al menos 3 situaciones de polémica. Cuando tenemos que ponernos de acuerdo en el grupo y escoger qué bailable haremos el Día de las Madres, o cuando estamos en deportes y el maestro dice que nos pongamos de acuerdo en elegir una canción para hacer un cuadro deportivo de ese tipo aeróbico, o bien cuando tenemos que elegir la comida para alguna festividad. Aquí surgen las polémicas porque unos dicen que tal cosa y que lo otro otra. O tal vez también puedes poner como respuesta cuando eligen algún juego a la hora del recreo. Inciso B. B. ¿Cómo han defendido su opinión? Se defienden con argumentos, para tratar de convencer a las partes que se encuentran disconformes. Otras veces se presentan propuestas y se ponen a votación. La que es más votada es la que se elige. Una forma también de defender la opinión es dar argumentos de por qué consideramos que nuestra postura es la mejor. Entonces, lo que tratamos de hacer es convencer a las partes que no están de acuerdo con nosotros en por qué es importante nuestro punto de vista o lo que proponemos nosotros. Otra forma de defender la opinión y de plano que no se pongan de acuerdo es realizar una votación y la elección o la propuesta más votada sería la ganadora. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que comenten ustedes en clase o lo que acuerden. 2. Antes de iniciar y para saber más acerca de las situaciones que generan polémica, consulten las características de los textos argumentativos en Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia. Luego, respondan lo siguiente. A. ¿En qué otros espacios, como el hogar, pasa algo similar? Entonces aquí se van a ir al libro de saberes y van a investigar sobre las situaciones que generan polémica y cuáles son sus características de los textos argumentativos. Esto fue lo que yo encontré. Textos argumentativos. Un texto argumentativo tiene la finalidad de mostrar la opinión del autor sobre un tema y persuadir al lector de que comparta esa opinión. Para ello, el autor usa argumentos, que son razones o pruebas que sostienen su punto de vista. Algunos ejemplos de textos argumentativos son los artículos de opinión, los ensayos y ciertos textos periodísticos. Se usan en artículos, discursos políticos y filosóficos, por mencionar algunos. Los textos argumentativos están organizados de la siguiente forma. Tesis, argumentos y conclusión. Al escribir un texto y fortalecer los argumentos, el autor se vale de diversos recursos, como utilizar ejemplos, explicar causas y consecuencias, mencionar a otros autores que sustentan el mismo punto de vista, entre otros. Entonces, aquí te menciona que los textos argumentativos están organizados en la siguiente forma. Un texto argumentativo va a tener lo que es una tesis, va a tener lo que son argumentos y va a tener lo que es una conclusión. Para elaborar un argumento sobre algún tema, se pueden responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuáles son las razones o pruebas que apoyan mi postura? ¿Qué es lo que quiero defender? Entonces, para tener un argumento, esto es después de la tesis, de lo que nosotros consideramos que es lo correcto, de acuerdo a el tema polémico que se haya seleccionado, va a seguir lo que es el argumentar.
Y para argumentar en tu libro de saberes te dice que puedes responder estas preguntas para argumentar tu tesis. Y después respondemos en qué otros espacios como el hogar pasó algo similar. Se pueden presentar a la hora de elegir un juego entre varios compañeros. Se debe de poner de acuerdo para elegir cuál van a jugar. También se puede presentar en clases entre los equipos o pequeñas comunidades en donde deben de elegir diversos materiales o temas o quien va a exponer o realizar cierta actividad. Es decir, en donde haya más de 2 gentes reunidas puede haber una polémica en la cual se tiene que decidir algo. Entonces aquí tú tienes que responder cuáles son esos espacios en tu casa que pueden generar polémica. ¡Oh, my God! Seguimos en el punto número 3. 3. Apóyense para colocar una hoja en blanco en su espalda. A. Salgan del aula y soliciten a la comunidad escolar que en la hoja les escriban situaciones polémicas, retos o problemas que observan en su escuela, por ejemplo, actividades que deben realizarse y no se cumplen. Es importante que recuperen al menos 3 participaciones distintas. Entonces, esta actividad número 3 se debe de realizar en la escuela, pero si te lo dejan de tarea, tendrías que hacerla ahí en tu casa con tus hermanos o amigos de tu casa, de tu calle, de donde tú vives. Entonces tendrías que salir y con una hoja vas a pedir que te digan ciertas situaciones polémicas o esos retos o esos problemas que observen, ya sea en la escuela o que observen ahí en su comunidad. Aquí te voy a mencionar 6 ejemplos polémicos que se generan en la escuela y en la comunidad. Uso de dispositivos electrónicos. Se deben permitir los celulares o tablets en el salón de clases. Uniformes escolares. ¿Son necesarios? ¿Limitan la expresión personal? Comida en la escuela. ¿Es saludable la comida que se ofrece? ¿Se deben permitir alimentos de casa? Actividades extracurriculars. ¿Son obligatorias? ¿Qué actividades deberían ofrecerse? Inclusión de diferentes culturas y creencias. ¿Cómo se deben abordar temas como la diversidad religiosa, étnica y de género? Castigos y recompensas. ¿Cuál es la mejor manera de disciplinar a los estudiantes? Entonces aquí te dejo 6 temas que son bien polémicos, como el último, que castigos, se deben de aplicar castigos y recompensas, o solo recompensas y no castigos, o solo castigos. ¿Cuál es la mejor manera de disciplinar a los estudiantes? Entonces, aquí te dejo esto por si te sirve. Inciso B. B. Con apoyo de su maestra o maestro, compartan de manera colectiva los escritos y las experiencias que recuperaron. C. Con base en lo que han realizado, favorezcan su pensamiento crítico y observen bien las respuestas que obtuvieron. Guíense de la siguiente pregunta. ¿Qué temas son los más importantes? Entonces aquí ustedes ¿Por qué van los consideran así? a buscar cuáles son esos temas más importantes. Aquí te menciono 3. Consideramos lo más importantes estos. Uso de dispositivos electrónicos. Se deben permitir los celulares o tablets en el salón de clases. Comida en la escuela. ¿Es saludable la comida que se ofrece? ¿Se deben permitir alimentos de casa? Inclusión de diferentes culturas y creencias. ¿Cómo se deben abordar temas como la diversidad religiosa, étnica y de género? Entonces, en esta pregunta sobre cuáles son los temas más importantes, en la escuela, en su salón, debieron haber escogido todos esos temas polémicos y seleccionar al menos 3. Pero si te lo dejan de tarea, de los que tú hayas mencionado en el inciso A, tú vas a seleccionar los 3 que te llamen más la atención, o al menos unos 2. En mi caso, yo estoy diciendo sobre un tema polémico que se seleccionó sería el uso de dispositivos electrónicos dentro del salón de clases, como los celulares o las tablets. O otro tema polémico es sobre la comida que se vende en la escuela. Se debe de vender solo comida saludable o todo tipo, se debe permitir alimentos que lleguen de la casa, etc. Y el tercer tema que seleccionamos sería sobre la inclusión de diferentes culturas y creencias. ¿Cuál sería la manera correcta de abordar a un nuevo alumno que llega con otra cultura étnica o religiosa? Entonces, aquí te dejo 3 temas polémicos que se
eligieron. Recuerda que si te lo dejan de tarea, tendrías que elegir tú el que más, o los tres que tú consideres más polémicos. ¿Por qué los consideran así? De acuerdo a lo que hayan seleccionado, responderías esta parte. Consideramos que estas son las más importantes porque son temas que afectan directamente a los alumnos y son parte de su formación escolar, que tomaría parte de su crecimiento. Este sería mi por qué. Recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo de lo que tú pienses o consideres. Planificamos. Planificamos, es momento de idear un plan para el juego. 1. En asamblea de manera solidaria, organicen las acciones para llevar a cabo una mesa de diálogo utilizando una ruta de trabajo que les permita visualizar su avance, establecer las actividades y los tiempos para su ejecución. A. Establezcan acuerdos y anoten en las líneas fechas de realización de cada actividad marcada en la ruta de trabajo. Entonces aquí tienes prácticamente una serie de actividades que tendrían que hacer para realizar este proyecto. Recuerda que estas actividades pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de lo que ustedes como grupo consideren o como equipo si es que están trabajando el proyecto en equipo. Empezamos con punto de partida. Recuerda que ustedes van a escribir aquí en la parte de abajo fechas que ustedes consideren realizar las diferentes actividades. Te dejo un ejemplo. Punto de partida. Explorar el tema. Recuperar ideas. Avanzar para redactar. Mejorar las ideas. Preparar su versión final. Participar en la mesa de diálogo. Entonces aquí te dejé fechas probables dependiendo de cada una de estas actividades. Al menos son 7 actividades que realizarán ustedes en clase para este proyecto. Número 2. 2. Utilizando la ruta de trabajo establecida y las fechas acordadas, de manera colectiva, elaboren un listado de lo que van a necesitar para organizar una mesa de diálogo. Anótenlo en su cuaderno. Aquí te dejo 8 cosas importantes que se deben de utilizar de acuerdo a lo que yo considero para organizar una mesa de diálogo. Espacio físico, un lugar cómodo y amplio para que los participantes se sienten y puedan interactuar. Mobiliario, mesas y sillas suficientes para todos los participantes. Materiales audiovisuales, pizarra, proyector, marcadores. Equipo de sonido, si se planea una grabación o transmisión en vivo. Moderador, una persona encargada de guiar la conversación. Panelistas, expertos o personas con diferentes perspectivas sobre el tema a discutir. Público en general interesado en el tema. Personas encargadas de la logística, como el registro de asistentes, la distribución de materiales, etc. Recuerda que tu respuesta puede cambiar. Número 3. 3. En comunidades y siendo solidarios, recuperen los temas que recabaron con la comunidad en la actividad 3 de Recuperamos. En asamblea, compartan los retos o problemas que les interesa atender, los cuales abordarán en su mesa de diálogo. Entonces aquí nuevamente te vas a ir a esos temas polémicos que previamente ya seleccionaron y los van a volver a mencionar. Aquí los menciono nuevamente, los 3 temas polémicos que se seleccionaron en mi salón. Sería... Consideramos lo más importantes estos. Uso de dispositivos electrónicos. Se deben permitir los celulares o tablets en el salón de clases. Comida en la escuela. ¿Es saludable la comida que se ofrece? ¿Se deben permitir alimentos de casa? Inclusión de diferentes culturas y creencias. ¿Cómo se deben abordar temas como la diversidad religiosa, étnica y de género? Posteriormente con... A. Con apoyo de su maestra o maestro, reúnanse con quienes tienen retos que coinciden y así conformen comunidades de trabajo. Es decir, que van a formar equipos para realizar las siguientes actividades. Número 4. 4. Con ayuda del siguiente esquema, recuperen el reto o problema, analizando cómo surge y por qué es importante atenderlo. Este será su punto de partida, el cual les permitirá identificar si lograron encontrar una solución. Coméntenlo en comunidades. Entonces, aquí van a seleccionar de los 3 que ya previamente analizaron o los que ustedes hayan acordado, que consideraron que eran los más polémicos, van a seleccionar el reto o el problema y luego van a ir llenando estas cosas que les piden aquí. Selección del reto o problema.
reto o problema que identifican en su escuela. En mi caso, nos fuimos en equipo con Comida en la escuela. En la escuela venden mucha comida chatarra, como sabritas, galletas, jugos, refresco y poca comida saludable. El problema fue que vimos que en la tiendita o cooperativa de la escuela venden un montón de comida chatarra. ¿Cuál fue el análisis? Análisis de cómo surge esta situación. En la escuela, observamos que hay muchos niños que tienen sobrepeso. Eso indica que no tienen una buena nutrición, comen mucha comida chatarra. En base al problema, hicimos un pequeño análisis. Recuerda que tu análisis puede cambiar dependiendo de lo que ustedes hayan elegido. Por último, ¿por qué? ¿Por qué es importante atenderlo? Porque es importante atender ese problema o ese reto. En mi caso sería... Si la cooperativa vende comida saludable, se evita comer comida chatarra en la escuela. Listo. Recuerda visitar... Apúntele bien. su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Acción, vayamos y volvamos. Acción. Vayamos y volvamos. 1. En colectivo, planifiquen cómo van a recuperar información de diversos autores para atender el tema que seleccionaron en el apartado anterior. A. Pueden entrevistar a alguien de la comunidad o explorar en revistas, documentos, libros o redes de información acerca del tema que seleccionaron. Argumentar es expresar las razones que fortalecen tu opinión sin necesidad de persuadir o convencer a otros. 2. Como buenos exploradores, en comunidades y siendo solidarios, desarrollen en la siguiente tabla su plan de búsqueda de información, mediante una lista de conceptos y actividades que les servirán para planear su mesa de diálogo. Continuando en el inciso A, tenemos que... A. Como primer paso de su plan de búsqueda y para saber más acerca de la actividad que realizarán, investiguen en la biblioteca escolar, en la biblioteca de aula o en Internet las características de una mesa de diálogo y anoten en sus cuadernos las ideas principales. Entonces, estas que yo encontré son 6, aquí te las menciono. Características de una mesa de diálogo. Participación. Involucra a diversas personas con diferentes perspectivas para enriquecer la discusión. Objetivo. Busca generar un espacio de reflexión y construcción conjunta sobre un tema específico. Construcción. Tiene como fin construir acuerdos y soluciones en conjunto. Moderación. Cuenta con un facilitador que guía la conversación y asegura que todos participen. Flexibilidad. Se adapta a las necesidades y dinámicas del grupo. Respeto. Fomenta el respeto por las diferentes opiniones y busca un ambiente de escucha activa. Entonces aquí te dejo las 6 partes importantes o características de una mesa de diálogo. Después en tu libro tienes que llenar esta tabla de acuerdo a lo que hayan investigado y hayan concluido en equipo. Van a mencionar sobre las listas de actividades que van a realizar, cómo se llevará a cabo, lista de conceptos e información y dónde se investigarán. Lista de actividades. Yo voy a mencionar 3. Investigar qué alimentos venden en la cooperativa. Clasificar los alimentos de acuerdo a lo que se obtuvo de lo que se investigó de lo que vende de la cooperativa. Investigar conceptos de qué es comida chatarra, comida saludable. Recuerda que las listas de actividades que vayan a realizar ustedes dependerá del tema que estén tratando. En el ejemplo que yo estoy mostrando en este video, sería acerca de la comida chatarra que venden en la escuela. ¿Cómo se llevarán a cabo? Se irá a la cooperativa y se observará qué alimentos venden a los alumnos. De acuerdo a la investigación se clasificarán los alumnos por frutas y verduras, sabritas, dulces, guisados saludables, comida chatarra como pizzas y hamburguesas. Se irá a la biblioteca o al Internet para investigar los conceptos. Entonces, de acuerdo al tema que yo estoy tratando, que es la comida chatarra, menciono que esto se llevará a cabo en 3 diferentes formas. Se irá en este caso a la cooperativa porque estoy hablando sobre la comida chatarra y luego se hará una investigación en donde se clasificará los tipos de alimentos que venden en la tiendita y luego se irá a la biblioteca o al Internet para investigar los diferentes conceptos. Recuerda que dependiendo de
tu tema, esto va a cambiar de cómo llevarán a cabo la investigación o sus conceptos que vayan a querer investigar, entre otras cosas. Después sigue lista de conceptos e información. Lista de conceptos e información. Alimentos saludables. Alimentos chatarra. Alimentos superprocesados. Alimentos procesados. Sellos de advertencia de alimentos altos en azúcares, grasas, sal. Entonces, de acuerdo a la lista de conceptos en el tema de la comida chatarra, yo menciono que voy a investigar estos que, como los sellos de advertencia o los alimentos procesados, alimentos superprocesados, alimentos chatarras y alimentos saludables. Recuerda que si tú estás tratando, por dar un ejemplo, sobre la problemática de si que es correcto o incorrecto usar los celulares dentro del aula escolar, entonces tendrías que realizar o buscar la lista de conceptos en base a ese tema. En este ejemplo que estoy dando sería de los si es correcto usar los celulares o no. Después, por último, te vas a donde se investigarán. Ustedes van a tener que determinar en dónde van a investigar la información que requieren. En mi caso, se investigará en el Internet. En el Internet. Hasta que estos datos que yo estoy poniendo van a cambiar porque tu tema será diferente. Pero aquí te dejo un ejemplo de cómo lo puedes realizar. 3. Recuperen las ideas de los autores que hayan encontrado. A. Utilicen el plan de búsqueda de información que elaboraron en la actividad anterior. B. Organicen la información escribiendo a continuación los argumentos principales y las conclusiones de los autores. Incluyan el nombre de estos y la fuente de donde obtuvieron la información. Entonces, en base a la información que hayan recabado del cuadro anterior sobre definiciones, conceptos, o si realizaron entrevistas o lo que ustedes hayan acordado hacer, en base a toda esta información, ahora la van a ordenar y van a escribir los argumentos principales. Te voy a mencionar un ejemplo en base al problema o este tema polémico que se determinó desarrollar en mi equipo, que serían los alimentos chatarras que venden en la cooperativa o la tiendita de la escuela. Los argumentos principales, de acuerdo a lo que investigamos, veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Fue lo siguiente. Argumentos principales. Alimentos saludables. Un alimento saludable es aquel que aporta los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Esto incluye vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Este sería un argumento principal de lo que considero o consideramos en el equipo como alimentos saludables. Las conclusiones. Conclusión. En pocas palabras, son los alimentos que nutren nuestro cuerpo y nos ayudan a mantenernos sanos. Nombre del autor o la autora donde sacamos nuestro argumento principal. Autor, no se menciona en la página de Internet. Nombre de la página de Internet. Consejos para una alimentación saludable. Como nosotros sacamos la información del Internet y no había un autor como tal, solamente colocamos el nombre de la página de Internet, que sería Consejos para una alimentación saludable. 4. De manera individual, pero sin olvidar al otro, para no perder la ruta de trabajo, con las notas de su exploración y redacta 3 posturas o argumentos de diferentes autores que den sustento a tu opinión sobre el tema. Guíate con el siguiente ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Postura 1. Aquí vas a empezar a argumentar dependiendo de lo que tú investigaste, pero con respecto a tu postura. Es decir, lo que tú piensas, tu argumento, tu postura. Vamos a ver de acuerdo con el autor. Esto es lo que piensa el autor. Comida chatarra porque hace daño. Se refiere a aquellos alimentos que tienen un bajo valor nutricional y un alto contenido de grasas, azúcares y sal. Estos alimentos suelen ser procesados industrialmente y contienen una gran cantidad de calorías vacías, es decir, aportan energía pero pocos nutrientes esenciales para el organismo. Página Internet,
Consejos para una alimentación saludable. Esto es de acuerdo a el autor. En este caso fue de la página de internet Consejos para una alimentación saludable. Lo que yo logré identificar de esta postura del autor o la información que saqué, esto es lo que logré identificar, Logré identificar que la comida chatarra es comida poco saludable, rica en grasas, azúcares y sal, y pobre en nutrientes. Entonces, esto sería lo que yo identifiqué, que esta comida chatarra no es saludable, es poco saludable, es rica en grasas porque tiene un montón de aceite, grasas, etcétera, un montón de azúcar, sal y pocos nutrientes. Esto fue lo que yo logré identificar. Ahora veamos la postura número 2, de acuerdo a lo que estuvimos investigando en mi equipo. Eso tú tendrías que hacerlo dependiendo del tema que tú hayas hecho. Postura número 2. Veamos, postura 2. De acuerdo con el autor, la comida chatarra aporta muchas calorías pero pocas vitaminas y minerales, por lo que su consumo frecuente puede llevar a problemas de salud como obesidad y enfermedades del corazón. Es preferible consumir alimentos naturales y frescos. Página de internet, los alimentos son saludables. entonces, esta sería la investigación o la postura del autor, o sea, lo que menciona en este caso la información de los alimentos saludables del internet. Si tú sacaste, de acuerdo al autor, y te basaste en un libro, recuerda escribir el nombre del libro y el autor. Ahora, tienes que decir lo que tú lograste identificar. Logré identificar que son alimentos procesados industrialmente, altos en grasas, azúcares y sal, pero bajos en nutrientes esenciales. Esto fue lo que volví a identificar de acuerdo al otro autor que investigué. Y así, de acuerdo a la cantidad de posturas que mencione la maestra que ustedes deben de tener, van a hacer la tabla dependiendo de qué tan grande les pida su maestro o maestro sobre las posturas que ustedes van a defender en el debate. Inciso A. Ahora, con apoyo de la tabla, describe el problema. Ahora, de acuerdo a que ya analizaron todas esas posturas, van a contestar estas preguntas para describir el problema. Es decir, que ustedes a esta altura del proyecto ya conocen bien realmente cuáles son los elementos de la problemática que seleccionaron. Vamos a contestar siguiendo con mi ejemplo, que sería la comida chatarra que venden en las escuelas. ¿En qué consiste el reto o problema? Comida en la escuela. En la escuela venden mucha comida chatarra, como sabritas, galletas, jugos, refresco y poca comida saludable. ¿Cómo se presenta en la escuela? En la tiendita de la escuela, venden comida que es ultraprocesada, con muchos carbohidratos, exceso de sal. Esto provoca obesidad, desnutrición. Estos productos están al alcance de los niños dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo se presentan en la escuela? En este caso sería que están al alcance de los niños porque se encuentran dentro de la escuela, los venden en la tiendita. Así es como se presentan. ¡Oh, my God! ¿Qué alternativas de solución existen? ¿Qué alternativas de solución existen? Las soluciones son que se quiten esos productos y que comiencen a vender solos productos naturales como frutas, verduras, ensaladas, comida que cumpla con los requerimientos del plato del buen comer. Esta sería una alternativa. Recuerda que tú puedes presentar 3, 5, 6 alternativas dependiendo de lo que te especifiquen tus maestros. Aquí te menciono al menos una para seguir con el ejemplo. Seguimos. ¿Cómo puedes colaborar para que disminuya? Se puede colaborar a los dueños de la tiendita de la escuela para que conozcan cómo funciona el plato del buen comer y lo puedan implementar en sus productos que venden. Es decir, que se puede platicar con los que están atendiendo la cooperativa, se puede platicar con el director para que
atiendan estos requerimientos del plato del buen comer y que solo vendan comida nutritiva. Esta sería una forma de colaborar. ¡Oh, my God! ¿Qué aportaciones hacen los autores? Dependiendo a la información que hayan recabado, ustedes van a decir esas ideas principales que aportan los autores dependiendo de sus posturas. Los autores aportan conocimiento científico que puede corroborar que la comida ultraprocesada, con alto grado de carbohidratos y con mucha sal provoca daños a la salud. Y después de que hayan contestado esto, recuerda que todas estas ideas o cuestionamientos te van a servir para redactar tu argumento dependiendo de la polémica que estén desarrollando. B. Redacta en tu cuaderno las notas principales para crear el primer borrador. Entonces, en base a estas preguntas y la información que recabaste y las tablas que se han llenado, vas a empezar a elaborar tu primer borrador de tu argumento. Reorientamos y seguimos. Una actividad que les permitirá ampliar la información y considerar mejoras a su primer borrador es la estrategia del cubo, que propone el escritor Daniel Cassany en su libro La cocina de la escritura 1995, la cual consiste en estudiar las 6 caras posibles de un reto o problema, considerando estas preguntas. Entonces, en base a este autor, a este escritor Daniel Cassany, en su libro La cocina de la escritura, te propone que puedes elaborar o van a ustedes elaborar este cubo. ¿Qué es lo que debe de tener o cuál es el análisis de este autor? Dice: Analízalo. ¿Qué causa el problema? ¿A quién perjudica? ¿Cuáles son sus consecuencias? Arguméntalo. ¿Qué se puede decir a favor y en contra? Relaciónalo. ¿En qué otras situaciones se puede identificar este problema? Compáralo. ¿Con qué problema tiene semejanzas? ¿De cuál es diferente? Descríbelo. ¿Qué se puede decir del problema? Resuélvelo. ¿Qué propones para que se atienda? Entonces, este autor menciona que se puede usar este cubo como una especie de juego para darle respuestas a una polémica o a un problema. 1. En comunidades, elaboren un cubo como el de la imagen, ya sea con una hoja de papel o con un pedazo de cartón. A. Agreguen en cada una de las caras del cubo las palabras clave y las preguntas, como se muestra en el esquema. Entonces, en su cubo que van a elaborar, van a ponerle las preguntas y luego lo formarán para que esté listo para hacer la siguiente actividad. Recuerda. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Número 2. 2. Salgan del aula y recuperen ideas en la comunidad escolar. A. Expliquen el tema que eligieron previamente y que están desarrollando para su mesa de diálogo a 2 o 3 estudiantes de otros grados, quienes escribieron los retos o problemas en la hoja que se colocaron en la espalda. B. Pídanles que lancen el cubo para que respondan la pregunta que les toque, de acuerdo con su percepción. C. Motívenlos para que lancen el cubo de 1 a 3 veces. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer esta actividad, ustedes se van a poner en la espalda cuál es la problemática que ustedes están analizando. Y van a ir con 3 niños al menos. Recuerda que si te lo dejan de tarea, te pones en la espalda la problemática y te vas a hacer la actividad con familiares o amigos de tu cuadra donde tú vives, de la calle donde tú vives, y van a hacer lo siguiente. Lo que van a hacer es que van a explicarle a los niños sobre la problemática que eligieron para que luego ellos van a lanzar el cubo. 1. Explicar el problema al niño, para que pueda responder. Mi problema de mi ejemplo. En la tiendita de la escuela, venden comida que es ultraprocesada, con muchos carbohidratos, exceso de sal. Esto provoca obesidad, desnutrición. Estos productos están al alcance de los niños dentro de la escuela. Y después de que lo hayan explicado, van a lanzar cada niño el cubo. Y si, ejemplo, a esta niña le sale como tema, resuélvelo. ¿Qué propones para que se atienda? En este caso, el problema es sobre la venta de comida chatarra.
Entonces la niña te va a dar un punto de vista, el cual tú debes de apuntar como respuesta a su pregunta. Luego te vas con otro niño y supongamos que le sale a él, al lanzar el cubo, describe qué se puede decir acerca del problema, y en base a lo que te diga el niño de qué se puede decir de ese problema, en este caso es sobre la comida chatarra que venden en la escuela, lo vas a apuntar hasta alcanzar a 3 niños que respondan la problemática. Recuerda que la cantidad de estudiantes que ustedes vayan a hacer esta actividad puede cambiar dependiendo de lo que digan sus maestros. Y después van a responder ustedes esta pregunta. ¿Qué se debe mejorar? Ya casi está listo el texto para la mesa de diálogo. En este caso, voy a poner qué es lo que se debe mejorar en base a mi tema polémico que estoy desarrollando. Esta sería mi respuesta. Se debe vigilar que la tiendita de la escuela no venda comida chatarra, como dulces como sabritas, jugos, refrescos, porque son alimentos que provocan obesidad o desnutrición. O sea, prácticamente entre toda la comunidad estudiantil en base a la venta de comida chatarra, todos debemos estar al pendiente para que esta actividad no se esté realizando. Esto es lo que se debe de mejorar. Establezcan acuerdos. 3. Establezcan acuerdos. A partir de las ideas que recuperaron en el primer borrador, escriban en su cuaderno un texto que describa el reto o problema, argumentos a favor o en contra de la situación y, por último, qué alternativas de solución existen. Entonces, en base a la información y a las ideas principales que ustedes han ido recabando del tema que ustedes seleccionaron, van a empezar a escribir su texto argumentativo. ¿Y qué es lo que deben de enfocarse? Deben de decir esos argumentos a favor y esos argumentos en contra que ustedes vieron, encontraron y que ustedes estuvieron recabando, pero te dice que al hacer tu texto... B. Al escribir, pueden utilizar la estrategia del cubo para expresar sus propias opiniones y retomar argumentos y posturas de los estudiantes que participaron con ustedes al lanzar el cubo. 4. Compartan el texto, considerando lo siguiente. A. Revisen si las ideas son coherentes y claras. B. Verifiquen en su redacción el uso adecuado de los nexos, como conectores lógicos en textos argumentativos, causales y temporales, de acuerdo con la información de nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, y así tendrán la versión final de su texto guía para la mesa de diálogo. Entonces, aquí prácticamente te está diciendo que cuando elabores tu texto argumentativo, tienes que utilizar nexos como conectores lógicos. Entonces aquí te muestro cómo quedó mi texto argumentativo utilizando estos nexos que los escribí con un renegrido más sobresaliente. El título de mi texto argumentativo sería: La urgencia de frenar el consumo de alimentos ultraprocesados. El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, comúnmente llamados chatarra, representa una creciente amenaza para la salud pública. Debido a su alto contenido en azúcares, grasas saturadas y sodio, y dado que carecen de nutrientes esenciales, estos productos están directamente relacionados con el aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Aquí, si te das cuenta, estas palabras como debido a, dado que son los nexos que estoy utilizando para unir las ideas principales que previamente seleccioné. Y después continúa mi texto. A medida que la disponibilidad de alimentos chatarra se ha incrementado en los entornos escolares y laborales, así como en los puntos de venta al por menor, consecuentemente se ha observado un deterioro en los hábitos alimentarios de la población, especialmente en niños y adolescentes. En tanto que estos hábitos se instauran desde temprana edad, es fundamental tomar medidas preventivas para proteger la salud de las futuras generaciones. Si te diste cuenta en el texto de color gris y en esta parte, pero principalmente en el texto gris, comenté sobre la problemática, y en esta parte de aquí del texto estoy comenzando a dar soluciones. En tanto que estos hábitos se instauran desde temprana edad, es fundamental tomar medidas preventivas
para proteger la salud de las futuras generaciones. Entonces, recuerda que cuando estés haciendo tu texto argumentativo, así como vas a empezar a dar tus posturas en contra, también tienes que dar esas posturas a favor y dar posibles soluciones a la problemática. Y así termina mi texto argumentativo. Recuerda también utilizar los nexos para conectar las ideas. Por lo tanto, resulta imperativo implementar políticas públicas que restrinjan la venta de alimentos ultraprocesados en los comercios, especialmente en aquellos lugares frecuentados por niños y jóvenes. Al limitar la exposición de la población a estos productos, se contribuirá a fomentar hábitos alimentarios más saludables y a reducir la prevalencia de enfermedades crónicas a largo plazo. Recuerda ir uniendo esas ideas principales con estas palabras que se le denomina nexos. Los nexos aquí los puse, por lo tanto, al limitar la exposición y se contribuirá a, y así es como vas a unir tus ideas principales. Intervención, difundamos. Intervención. Difundamos. 1. En comunidades, organicen la mesa de diálogo. A. Guíense con la siguiente tabla, respondiendo las preguntas. Fases. ¿Dónde pueden llevar a cabo la mesa de diálogo? Se puede llevar a cabo en el salón o en el auditorio de la escuela. ¿Cuál es el espacio en el que se sentirían más cómodos y se pueden escuchar? Considero que el salón es el lugar más cómodo. ¿Qué proponen para organizar la participación de cada integrante? Se debe de dar el texto que tiene que estudiar para que lo pueda exponer con facilidad, así como organizar una lista de los participantes y el orden que llevarán para su exposición. ¿Cuál sería la estrategia para no hablar al mismo tiempo? Se debe de respetar los turnos que previamente se dieron a cada participante para evitar que hablen al mismo tiempo. También hay que tener un moderador. Entonces, recuerda que estas respuestas serán diferentes dependiendo de lo que ustedes vayan a proponer o que hayan acordado o como ustedes consideren las mejores opciones para presentar su trabajo. Seguimos en el punto número 2. 2. Con base en las preguntas del esquema de reorientamos y seguimos, de manera colectiva y siendo solidarios, organicen su mesa de diálogo. A. Utilicen la información que recuperaron en el transcurso del proyecto. B. Preparen su participación. C. Seleccionen un moderador, que será la persona que dirija la mesa, la apertura y las preguntas principales, así como el resumen de las participaciones y la conclusión de la actividad. Entonces, ya que ustedes van a empezar a hacer su exposición sobre lo que investigaron y su discurso argumentativo, tienen que tomar en cuenta esto que te marca en tu libro. Apertura. La persona que va a moderar presenta el tema de manera general y a cada participante. También indica el tiempo de cada intervención. Recuerda que están haciendo la actividad sobre la mesa de diálogo, entonces deben de tener una apertura. Después tienen que tener una ronda 1. Ronda 1. Cada participante expone su punto de vista ante el problema. Ronda 2. Analizan el reto o problema con argumentos a favor o en contra. Ronda 3. Comparten alternativas para resolverlo. ¿Cuál es su conclusión? Cierre. El moderador o la moderadora resume las participaciones y cierra la actividad. Entonces, en esta mesa de diálogo que ustedes van a tener en su salón, tienen que tomar como base un problema y todos deben de conocer ese debate o ese problema para que puedan realizar ronda 1, ronda 2 y el ronda 3 y tengan un cierre. Número 3. 3. De forma colaborativa, establezcan acuerdos y compromisos realizar su participación, así como el día, la hora y el lugar para la actividad. A. Cuando tengan todos los datos, hagan recorridos en comunidades para invitar a los estudiantes de otras aulas. B. Promuevan la asistencia al evento para que escuchen las diversas opiniones. Si te dejan de tarea el punto número 3, puedes escribir o proponer alguna fecha. La fecha que se realizará será el 10 de noviembre, a las 11 de la mañana, en el salón de 6B. Esta sería mi propuesta. Recuerda que si te lo dejan de tarea, tú podrías escribir como respuesta algo así como esto en el punto número 3. ¡Oh, my God!
4. 4. Presenten la mesa de diálogo atendiendo los pasos establecidos en el momento anterior. Esta actividad les permitirá reflexionar sobre la relación entre los argumentos principales y las conclusiones. 5. 5. En comunidades y siendo solidarios, regresen a la ruta de trabajo de Planificamos y revisen si cumplieron con todos los pasos, explicando oralmente las acciones que llevaron a cabo. A. Escriban una paloma en cada paso si lograron realizarlo. Se van a ir a de Planificamos y ustedes van a ir viendo si se desarrollaron todos los puntos. Ejemplo, punto de partida, si se desarrolló, explorar el tema también, recuperar ideas también, avanzar para redactarlo, también se realizó esto, se mejoraron las ideas, si se realizó, preparar su versión final también y se participó en la mesa de diálogo también. Recuerda que dependiendo de lo que ustedes hayan elaborado, sobre Planificamos, a lo mejor ustedes hicieron otra planeación, de todas maneras verifique si se cumplieron todo lo que ustedes previamente iban a realizar. Consideramos. Con el apoyo de su maestra o maestro, entreguen a los asistentes una imagen como la siguiente. A. Expliquen la actividad solicitando que imaginen un sándwich y que en cada rebanada de pan escriban una frase positiva sobre la participación y, en el centro, una sugerencia de mejora. Entonces, en base a la imagen que aparece en su libro, van a empezar a decir una frase positiva, una sugerencia y van a terminar con otra frase positiva. Ejemplo. Fue muy bueno el tema que eligieron. Sugerencia. Sugiero que al hablar se eleve un poco más la voz para que se escuche en todas partes. Por último, otra frase positiva. Mi frase positiva sería, lo que investigaron y expusieron fue algo relevante que debe de ser usado para tener una sana vida. Se evitará enfermedades. Entonces aquí te dejo un ejemplo por si te lo dejan de tarea realizar el inciso A. B. Soliciten a la comunidad que completen la actividad y entreguen sus sugerencias a la maestra o el maestro. C. Recuperen qué temas tuvieron mayor impacto y en qué otros momentos pueden hacer una mesa de diálogo. D. Con apoyo de la comunidad escolar, valoren si lograron expresarse y escuchar a otros, si respetaron los turnos de participación, si realizaron propuestas de solución, si se involucraron en las actividades individuales o colectivas acordadas. 2. Reúnan las conclusiones de cada mesa de diálogo y acuerden de qué forma harán llegar las conclusiones a la comunidad, por escrito, mediante una conferencia o una carta a las autoridades educativas. 3. Una vez que tomen la decisión, con apoyo de su maestra o maestro, elijan las conclusiones más relevantes y entréguenlas a quienes decidan. Entonces, en base a lo que ustedes vayan a concluir y que acuerden a quién va a estar dirigido sus mesas de diálogos y si van a entregar a algo, ya sea por escrito o mediante una conferencia o realizando una carta sobre las problemáticas y su resolución que ustedes hicieron, pues se tienen que poner de acuerdo con sus maestras para realizar una conclusión. La conclusión debe de ser relevante en base a las problemáticas que hayan desarrollado. Recuerda, visita... Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Avanzamos. 1. En comunidades y siendo solidarios, dialoguen sobre lo que indica cada apartado del siguiente esquema. A. Anoten en una hoja los puntos de relevancia y compartan su opinión a partir de las preguntas. Entonces, en este esquema vemos 3 apartados. Y ustedes tienen que irlos contestando. Si te lo dejan de tarea, aquí te doy algunas ideas de cómo puedes realizarlo. 2. Recuperen las conclusiones de cada mesa de diálogo y acuerden de qué forma harán llegar las conclusiones a la comunidad, por escrito mediante una conferencia o una carta a las autoridades educativas. 3. Una vez que tomen la decisión, con apoyo de su maestra o maestro, elijan las conclusiones más relevantes y entréguenlas a quienes decidan. Entonces vamos a hacer los apartados. Esto ya lo habíamos comentado, pero ahora vamos a hacer los apartados. Apartado 1.
¿Cuáles fueron los comentarios motivantes que recibieron? Si te dejan de tarea que menciones sobre comentarios motivantes, aquí te dejo algunos. Estuvo de lujo la exposición. Fue un buen tema que estuvo bien desarrollado. Este tema debe de ser presentado toda la comunidad estudiantil. Considero que fue de los mejores trabajos. Apartado 2. Apartado 2. ¿Con qué otros temas se relaciona este proyecto? En base al proyecto que tú hayas elaborado, tienes que sacar una relación con otros proyectos o otros temas. Ejemplo. Aquí tienes que relacionar el tema que tú hayas desarrollado en este proyecto con algún otro tema que se haya presentado, ya sea de algún compañero o que tenga relación con otros proyectos. Ejemplo, si yo hablé sobre el tema de la comida chatarra, se puede relacionar con los proyectos de buena nutrición, o también con los proyectos que hablan sobre cómo identificar la comida chatarra por medio de los sellos que se implementan en alimentos como galletas, cacahuates, etc. Apartado 3. Apartado 3. ¿Qué concluyeron sobre los argumentos en dónde los pueden utilizar? Entonces, respondo primero qué concluyeron sobre los argumentos en base a su mesa de diálogo y a sus proyectos o trabajos que hayan realizado. Sería: aquí tienes que hacer una conclusión sobre el argumento que hayas expuesto. Ejemplo. Si yo hablé sobre los alimentos de comida chatarra, mi conclusión sería que alimentos que son considerados ultraprocesados, con alto grado de carbohidratos, con mucha sal, no deben de venderse en la tiendita de la escuela, sino que se debe vender pura comida que se encuentre en el plato del buen comer. ¿En dónde lo pueden utilizar las conclusiones? También debes de mencionar en dónde puedes utilizar lo que investigaste de tu exposición. Ejemplo. Mi tema fue que no se deben vender comida chatarra en las tienditas, por lo que este debe implementarse y darse a conocer en la cooperativa de la escuela para evitar la venta de comida chatarra a los alumnos. Entonces recuerda que tú tienes que pensar acerca de tus conclusiones, argumentos, en dónde puedes utilizar prácticamente lo que investigaste dentro de tu comunidad estudiantil o en donde tú vives. Cuatro. 4. En asamblea, comenten estas preguntas. A. ¿Cómo aprendieron a argumentar? Aquí te menciono 3. Se debe tener la idea principal que quieres defender. Es como el punto de partida de tu argumento. Establecer razones. Son las explicaciones que usas para respaldar tus ideas, lo que defiendes. Piensa en ellas como las patas de una mesa. Si una falla, toda la estructura se debilita. Se debe tener evidencias. Son los datos, ejemplos, estudios o hechos que demuestran que tus razones son válidas. Son como las pruebas que presentas en un juicio. D. B. ¿En qué otros proyectos o en su vida diaria creen que les sirva la elaboración de textos argumentativos? Aquí tú tienes que pensar cómo te puede ayudar este proyecto acerca de elaborar argumentos, textos argumentativos. Aquí te doy mi respuesta. Se pueden utilizar textos argumentativos cuando queremos convencer a alguien de nuestra opinión sobre un tema. En la escuela, para escribir ensayos, debates o exposiciones. En el trabajo, para presentar proyectos, justificar decisiones o negociar. 5. 5. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para mejorar la escritura de textos argumentativos. Aquí te dejo mis acuerdos asamblearios que se hicieron en mi salón por si te sirven o para que te des una idea por si te nos llegan a pedir. Se determinó realizar diferentes actividades donde se dio a conocer qué es un argumento, para qué sirve así como cuáles son sus funciones. También se conoció a que se le considera como temas polémicos. Se realizó una investigación para conocer diferentes definiciones para poder elaborar el proyecto. Se estableció realizar una tabla de planificación para poner fechas sobre las diferentes actividades a realizar para el proyecto. Se siguieron los pasos para poder realizar un escrito argumentativo para luego realizarlo y corregirlo y elaborar el texto final. Se estableció la fecha, hora y lugar para la exposición de los textos argumentativos invitando a algunos estudiantes y padres de familia. Se realizó la exposición, para luego recabar sus puntos de vista de lo expuesto. Entonces, aquí te dejo mis acuerdos por si te sirven. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que compartas este video y el canal
a otros compañeros de tu salón o bien de tu escuela, como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto. No olvides suscribirte al canal, regalarme ese like y darle clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.